Ay, no sé cómo no sonar pesimista para hablar de la educación tradicional. Pues yo creo que la educación tradicional empezó así, es algo que lleva 300 años, 400 años sin cambiar en nada. Y antes de que se hiciera esa educación tradicional, la gente, y es cierto que no toda la gente tenía la oportunidad de aprender y estudiar tanto como ahora, pero por ejemplo los griegos tenían tutores o los Founding Fathers en Estados Unidos también estudiaban en casas gigantes con un tutor y leían y hablaban de los libros que leían. Entonces eso fue antes de que la educación se volviera industrializada. La educación se da específicamente en esta idea que tenemos que el ser humano puede ser transformado. El ser humano aprende y usualmente el aprendizaje no es solo un trabajo de memorización, sino tiene que ver con un sentido propio de nuestra condición humana. Mira, la educación tradicional está pensada por un estudiante estándar que en realidad no existe. Y por eso las pruebas estandarizadas, se piensa que todos los alumnos aprenden de la misma forma, al mismo ritmo, se divide por edades, y hay toda una concepción de escritorios, filas, y que el estudiante debe callar y tomar dictado. Y realmente eso es todo lo contrario de lo que hacemos en el MPC. Es bien diferente a todo lo que uno conoce respecto a la educación. Que qué difícil era y sigue siendo a veces explicar qué es el MPC, ¿verdad? Empieza por una idea del rector Giancarlo Ibargüen de llevar a cabo un estilo de educación no coercitiva, que maximizara la libertad del estudiante inquieto, curioso, automotivado, que le interesa aprender porque goza aprendiendo. Y para él o para ella, este estudiante, la universidad solo es una etapa en su proceso de aprendizaje que va a continuar toda la vida. Hay muchas pequeñas historias de cómo empezó. Una es que había un estudiante que estaba en psicología en la U y se llama Daniel Cuervo. Y él estaba estudiando psicología y se dio cuenta, no me gusta la práctica de la psicología, pero sí me gusta la teoría. Y tal vez lo que quiero hacer y aprender tiene que ver con la psicología, pero no quiero hacer clínica y no quería hacer industrial. Luego en el EPRI había un curso que se llamaba Freshman Experience. Y en ese curso yo llegué al primer día de clases y el profesor estaba sentado en una esquina. La clase se suponía que empezaba a las 9 y eran las 9 y el profesor no decía nada y los estudiantes, había un partido de fútbol el fin de semana pasado, todos estaban hablando del partido, qué hicieron el fin de semana. De repente, como a las 9:30, alguien preguntó a qué hora empieza esta clase. No empezaba a las 9. Y entonces el profesor se paró y puso un quote ahí. Y el quote decía que ese quote de John Taylor Gatto, que habla de que uno siempre está esperando a que recibir órdenes de alguien más, mejor entrenado que uno, para que le diga qué hacer y que le dé significado a su vida y a su aprendizaje. Entonces para mí eso fue muy choqueante porque yo era una buena alumna, así un A+ student, ¿verdad? Pero ahí pensé, wow, yo soy una oveja porque solo sigo o hago lo que me dicen que haga. Voy de una clase a otra, yo no elegí mi pensum, yo no elegí qué quiero estudiar. O sea, sí elegí a qué carrera meterme, pero en general uno en el colegio no elige mucho de qué quiero aprender o cómo quiero aprender, sino solo vas de un punto a otro y luego te vas del colegio y bueno, te toca estudiar la U, si tenés suerte también, ¿verdad? Obviamente no todos somos tan dichosos, pero en ese camino, bueno, ya te graduaste del colegio, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a la U, ¿qué quieres estudiar? Entonces uno nunca se pregunta por qué estoy haciendo esto, sino que más seguir el camino. Estoy segura que hay gente que se lo pregunta, yo no me lo había preguntado. Entonces, luego de eso, había mucha gente interesada con ese curso y se juntaban en la biblioteca estos estudiantes, en verdad, de todas las facultades o de varias facultades de la U, y tenían diálogos sobre un libro que leían. Entonces me invitaron un día a ir en la biblioteca y fui y me gustó.
Y en la biblioteca tenían firmado un contrato en un vidrio, en un espejo, que decía que se iban a meter a este nuevo college. Y yo, ¿qué es este college? Me dijeron, es un college de artes liberales. Y yo pensé, yo siempre quise estudiar artes liberales. Y tenían todo enfocado en metapreguntas también. Entonces tenían todas estas preguntas grandes de qué es la mente, qué es el ser, qué soy, quién soy. Pensé, wow, me gusta. Y vi todo lo que iban a leer también y pensé, qué chilero. Y me caían bien todos los que se iban a meter, así que me metí. Después de ciertas pruebas y errores o búsquedas, MPC termina adoptando un modelo de un año de clases en común, que es como el fundamento de la educación liberal. La metodología es principalmente diálogo socrático y métodos de educación activa, donde el estudiante es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Luego de esto viene el segundo, tercero y cuarto año, que nosotros denominamos fellowship, donde el estudiante tiene casi una libertad completa para diseñar sus propios cursos. Y nosotros, más que todo, en vez de impartir ese conocimiento, funcionamos como una especie de mentores o empleamos coaching para ayudarlo a encontrar el camino que está buscando el estudiante. La verdad es que la historia de cómo conocí el MPC es un poquito larga. Yo la verdad es que no sabía qué estudiar, ¿verdad? Antes de saber como algo del MPC, yo pues me metí como con un career coach y estuvimos haciendo ese proceso, ¿verdad? Cuando busqué las carreras del futuro estaba artes liberales y mi prima justo estaba en ese momento de crisis existencial. Fue como, en la Marroquín hay artes liberales y yo no lo podía creer. Y cuando llegué se sentía como exactamente lo que quería hacer, flexibilidad, un momento para explorar todo lo que yo quisiera. Para mí era muy difícil escoger solo una carrera en la que tenía que especializarme solo en una cosa. O sea, era muy raro para mí escoger solo una de las muchas cosas que me gustan. Ahorita pues estoy en bootcamp, que sería el primer año. Uno entra a la carrera pensando desde el día uno, yo soy dueño de mi educación, voy a poder armar mis clases y lo que sea, qué chilero. Pero el primer año no es así realmente. Y cuesta un poquito, tal vez unos meses, como enamorarse también de esa parte del primer año. Más a mí me costó mucho. Las clases de bootcamp son mucho de diálogos, tiene que ver mucho con dialogar acerca de la lectura, con hacer preguntas y esas cosas. Y yo siempre he sido muy tímida en general, entonces me costaba un montón expresarme o un montón dar mi opinión. El diálogo socrático tiene este aspecto de la novedad, de la capacidad transformativa de una buena pregunta. Y eso es lo que hacemos aquí en MPC. Por eso muchas veces a mí me gusta llamarle a este diálogo socrático un diálogo vivo. Y eso implica lo dinámico, de cómo yo recibo ciertas respuestas, cómo la misma pregunta me transforma y qué puedo yo aportar a ese nuevo preguntar y a esa nueva noción de lo que previamente sabía, dado que también somos sujetos de conocimientos previos. También me gusta llamarle laboratorio, un diálogo que realmente también es un laboratorio. Estamos experimentando, estamos jugando seriamente a hacernos estas preguntas. Y te dan textos para responder estas preguntas que son de la metafísica, ¿verdad? Que son preguntas que se las han preguntado por años. Para responderla, pues nos dan un montón de libros. Ves historia, ves política, ves religión, economía. El proceso de selección y cómo nosotros proponemos los textos, al menos aquí en MPC, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los textos y los contenidos pueden variar, las interpretaciones sobre estos contenidos pueden variar, pero siempre la selección es una selección con un grado de sesgo valorativo. Y en MPC ya tenemos afortunadamente mucho tiempo de saber, de alguna manera, poner a un lado nuestra subjetividad, nuestros gustos específicos o muy concretos y poder identificar algo que me preguntas, que es el tema de los clásicos. Podríamos decir que MPC se ha ocupado de poder curar los clásicos, de poder hacer un proceso de curación, un proceso de apreciación por los clásicos que están con nosotros desde el día 1 hasta el final del proceso de MPC. Estos textos han pasado la prueba del tiempo
Y eso lo tenemos muy claro acá. Y si han pasado la prueba del tiempo, quiere decir que tienen mucho que enseñar, tienen mucho que decir. Yo entré con ideas muy sólidas, ¿verdad? Como que yo así estoy 100% segura que la mente significa esto, ¿verdad? Y el MPC, con todos estos libros que nos dieron, solo agarran todas las creencias y las destruyen y luego como que construyen algo, pero así desde cero, ¿verdad? Como que de la nada te ponen ahí un edificio, ¿no? Lo que puedo decirte de las Meta Questions es que hubo algunas que yo tenía la predisposición de este tema no me gusta y me di cuenta que en realidad me gustaban otras cosas, como te digo, o sea, por ejemplo, What is Society, que es como el de política, yo estaba como, es que eso a mí no me pasa. Y por el contrario fue como, wow, esto me fascina. Por ejemplo, con economía, que es What is Value, yo estaba segura que eso era algo que me gustaba y lo confirmé. O sea, pues así como leer a Adam Smith, me recuerdo que también leímos Tocqueville, leímos al Muso, ¿verdad? O sea, eso fue un momento donde, esto me fascina, me encanta leer esto. Y, por ejemplo, What is Life, que es todo lo de biología, yo estaba segura que me iba a gustar. Yo era como que este es mi rollo. Lo odié. Le puedes preguntar a todos, yo lo odié y tenía este resentimiento conmigo misma de, yo creí que quería estudiar veterinaria, ¿verdad? Que no está tan conectado, pero fue esos momentos donde evalúas. Sí, o sea, sí, yo siento que hubiera seguido tal vez ese rumbo, no me hubiera encantado como me hubiera encantado economía o tal vez incluso política, que era algo que yo no sabía, entonces era como confirmar y quitar mitos de mis gustos. Leímos Génesis, el Éxodo, leímos The Gospel of John, ¿verdad? Que todos estos como textos como que yo no me pude haber imaginado, o sea, nunca en la vida, si no hubiera sido por el MPC, nunca hubiera leído la Biblia, ¿me entiendes? Y me gustó muchísimo, ¿verdad? Esa manera de pensar afectó mucho en cómo yo pienso ahora. Igual Euclid, al principio no me gustó. ¿Qué es Euclid? Este libro que te atormenta la cabeza como los primeros meses de la carrera. No, broma. Pues lo que nosotros teníamos que hacer era explicar las proposiciones. A simple lectura o a simple vista se entiende y se ve fácil, pero ya a la hora de explicarlo, de probarlo, de dibujarlo y así, ya no se vuelve tan fácil. Yo nunca había leído Shakespeare en mi vida, o sea, como que sabía las historias y como que en el colegio medio leías fragmentos de Romeo y Julieta o de Hamlet, pero nunca había leído King Lear. Entonces King Lear fue la primera obra completa que leí de Shakespeare y ese texto fue el que decidió cuál fue mi concentración luego. Entonces, eso fue para mí el primer año, te destruye y te construye en algo completamente nuevo y más auténtico. Fellowship, creo yo, es cuando empieza la verdadera parte interesante del MPC, que es cuando ya uno toma la responsabilidad y le toca diseñar su propia educación. Es una tarea bastante grande y bastante difícil, toma mucho tiempo. Simplemente organizarse y también ejecutarlo es muy difícil, pero es lo que hace al MPC el MPC, ¿verdad? Te da esa libertad de poder combinar cursos, poder combinar maestros, poder combinar lugares donde estudias, y lo más interesante para mí es las conexiones que se dan a veces entre cada clase. Más que nada ha sido un proceso de aprendizaje, tanto de lo que estoy aprendiendo como de cómo yo puedo aprender mejor. Yo ahorita estoy haciendo filosofía, economía, una clase de tecnología y estoy haciendo un proyecto, algo secreto ahí de video. Mi concentración en el MPC es Marine Hydraulic Systems y Sailing Performance Analytics. Yo sí, desde un principio, sabía que quería hacer algo relacionado a la vela. Y tal vez sí con el tiempo me fui especializando, o sea, porque al principio yo me quería enfocar más como en
en el atleta como persona, digamos. Entonces, como que cómo elevabas a un atleta de un nivel amateur o empezando a ser profesional a un nivel olímpico o ya más profesional. Creo que fue en mi segundo semestre ya de fellow que ya escogí que quería Marine Hydraulic Systems, y fue porque ya llevaba como 5 o 6 meses trabajando en eso. Y me di cuenta de que no solo era una industria súper específica que podía explotar muy bien, sino que era algo que me fascinaba. Entonces, para mí sí fue eso de ya sabía en qué, solo fue ir afinando esos detalles. Mi concentración es en musicoterapia y estoy en tercer año. Para los mentores necesitamos encontrar personas que quieran enseñarnos y llegamos a acuerdos con ellos. Y es un proceso bien interesante porque como que uno tiene que retarse a sí mismo a salir de su zona de confort. Entonces yo a veces soy muy tímida y me ha costado como hablar con mentores, pero al final he conseguido mentores que realmente admiro, y ha sido por preguntarle a personas si conocen a alguien que haga las cosas que a mí me interesan. Por ejemplo, en musicoterapia fui a preguntarle a varias personas hasta que encontré a Carola, mi mentora, y ella me ha estado acompañando todo el proceso, y es de hablarles, contarles cómo es el MPC y luego empezar a armar el pensum y ver qué es lo que vamos a estar aprendiendo juntos. Tuve una concentración en creación de experiencias y comunicación. Pues yo, como te digo, no tenía idea cuando entré al MPC. Después empecé con todo este tema de arte, a explorar el arte, y algo que para mí era la solidificación del arte eran los museos. Me fui de viaje y fui a este museo que está en Río de Janeiro, que se llama Museo del Mañana, y esa fue la primera vez que escuché la palabra sostenibilidad. Para mí ese fue otro aha moment, ¿verdad? O sea, yo nunca había explorado el tema de museos y fui a este museo y tenían todo para mí. Entonces yo fui como, quiero hacer un museo. Pero en el primer semestre me recuerdo que ya había hecho mis clases antes de ir al museo. Entonces yo escogí cosas muy generales, como gestión de proyectos y escritura y matemáticas. Entonces, después de eso, yo fui tratando de ir formando mi camino en comunicación, digamos, y creación de experiencias, según yo, para para mi great work, hacer una exhibición pequeña, ¿verdad? Mi proceso para escoger mis cursos y mi concentración, la verdad es de que para mí fue bien fácil. Creo que yo soy una de las pocas con mucha suerte que ya sabía exactamente qué quería hacer. En mi primer semestre de segundo año llevé un curso que era como introductorio a la literatura inglesa. Y entonces vimos de todos autores, como mi mentor llevó la clase como una línea de tiempo de la literatura inglesa. Entonces empezamos con Shakespeare y luego nos fuimos Jane Austen, Charlotte Bronte, luego Charles Dickens, y así como que nos fuimos como cada vez un poquito más modernos. Casi que todos mis cursos fue como un gran club de lectura porque íbamos leyendo, o sea, ¿qué otra forma de aprender literatura más que leyendo libros? Entonces pasé toda mi carrera leyendo libros. Cuando ya sé qué cursos quiero llevar, inmediatamente sé qué quiero tener dentro del curso. Tal vez lo más estresante para mí era conseguir los mentores, porque como es algo tan especializado, puedo conseguir a alguien que sabe del tema en general, pero ya a la hora de especializarlo es un poco complicado. Mi degree está un poco dividido, como que tengo la parte de Marine Hydraulic Systems y ahí ataco como que desde la parte de la física o la mate, como que cómo funcionan los fluidos, cómo funciona en base a eso un sistema hidráulico y así. Y aparte tengo la parte de Data Science Data Analytics. Y ahí, esa parte para mí es un poco más fácil conseguir los mentores, porque obviamente Data Analytics, o sea, hay gente que sabe de eso. Y entonces he conseguido gente que sabe del tema en general y ya como que yo me dejo como de tarea enfocarlo a la vela, como que agarrar todos los temas que aprendo de ese concepto general y enfocarlos en la vela. Y entonces al final es bien, bien intenso porque pues
está toda esta como información de cosas que uno quiere hacer y no tienes suficiente tiempo porque te pusiste muchísimo más carga de lo que podrías hacer. Creo que eso nos pasa a todos en el primer año de Fellows, pero al final es bien interesante porque uno empieza a abrir su camino de qué es lo que uno realmente quiere aprender. O sea, yo tenía en mi mente clarísimo que yo quería exhibiciones, museos, y bueno, creo que en el camino hubo muchos cambios, pero, pero ese era el hilo que los unía a todos, digamos. Eso fue lo que a mí me unió, digamos, todo este tema, y el contenido, digamos, era de sostenibilidad. Entonces yo llevé permacultura, llevé como contenido de sostenibilidad, y esa era como la forma y fondo de mi pensum. Recientemente tenía planeado cómo iba a ser mi año, pero salió siendo súper diferente a como lo había pensado. Y me empecé a meter a clases que eran diferentes a lo que había como que planeado al inicio, y ha sido como un año de muchísimo aprendizaje en diferentes aspectos y de crecimiento. Pues el Great Work es como el proyecto de graduación, es como la versión del MPC de una tesis, básicamente, pero con una tesis más divertida, porque es como este proyecto para probar todo lo que has aprendido, básicamente, y que sí puedes como defender tu título. Mi great work pasó por un momento de evolución. Yo quería hacer una exhibición relacionada con desechos sólidos. Yo me metí muchísimo en el tema de desechos sólidos en Guatemala, y llegó el COVID y no se puede hacer ningún evento. Yo me doy cuenta que había puesto todos mis huevos en una misma canasta, ¿verdad? Que era hacer eventos donde hubiera gente. Vi la evolución de un montón de organizaciones que se adaptaron, ¿verdad? Como que hacer cosas electrónicas y todo esto. Y para mí fue un reto muy grande porque lo puso, como que todo lo que había hecho lo puso en duda, ¿verdad? Se me sentía como entre la espada y la pared, y le había dedicado 3 años de mi vida a todos estos estudios. Entonces decidí escribir un libro para niños y crear alrededor una experiencia para mis mentores, que eran los que los iban a leer en ese momento. Entonces pensé en como que cabal el pre, cómo iba a ser la llegar con ellos y explicarles, el durante, o sea, cuando estuvieran leyendo el libro, y el después, ¿verdad? Que era como que ellos se quedaran con algo. Desde que estaba muy joven siempre quise escribir una novela, y cuando estaba en el MPC y empecé a ver todo lo del Great Work, fue así como, ok, esa es mi oportunidad para hacerlo. Estoy estudiando literatura, tiene sentido que escriba una novela para mi Great Work. Yo la empecé a trabajar súper rápido. De hecho, fue para ese curso inicial de literatura inglesa que hice el primer borrador de la novela. Como parte del proyecto del curso, hice que mi final evaluation iba a ser entregar una novela inspirada en los temas que yo aprendía sobre la literatura inglesa. Durante el curso nos enfocamos un montón en el periodo victoriano, que fue como de los mejores periodos para literatura inglesa. Entonces yo iba a escribir una novela histórica que tomaba lugar durante Londres victoriano. Y entonces durante ese curso como que fui escribiendo una novela. Solo tenía que entregar un primer borrador, entonces la verdad es que era un pequeño desastre, pero a base de esa que escribí para ese curso, decidí editarla, y que iba a ser mi great work. Entonces yo literal desde el primer semestre de mi segundo año ya empecé a trabajar en mi great work como indirectamente, y después a partir del segundo semestre del segundo año ya era el proyecto que iba a presentar. Escribió un borrador, la editaba, la volví a reescribir. Escribí esa novela como unas 3 veces hasta que ya tuve el proyecto final. Y por eso es que también empecé tan rápido, porque yo sabía que escribir una novela con el fin de publicarla me iba a tomar un montón de tiempo. O sea, escribir una novela
toma tiempo editarla y volverla a escribir, es otro montón de tiempo. Entonces, por eso es que yo empecé desde ya. Lo más me dejaron empezar a planear mis cursos y yo ya estaba pensando en mi proyecto de graduación. Qué loca. En el último año uno tiene que presentar como que un proyecto, pero yo todavía no estoy en ese proceso, entonces pienso que Javi debería de decirnos cómo es. Entonces, Javi, contanos. Explica qué es el Great Work. Hola, yo soy Javier Agneu y este es mi Great Work. Todo empezó con Tefi y Diego y todo fue evolucionando y le digo evolución porque fue mejorando. O sea, no es de que destruyéramos un proyecto y luego armáramos otro, sino que lo fuimos construyendo juntos, ¿verdad? Y como bien han dicho en el documental, ¿no? El MPC es un completo edificio, ¿verdad? Es una construcción de un edificio y el Great Work es ese piso final, ¿verdad? Ese penthouse. Si yo pudiera definir el Great Work, sería haz una locura, do something crazy, porque si uno no se reta a hacer algo loco, pues no es un NPC, no se está retando de la mejor forma posible. Y me acuerdo todas las primeras reuniones del Great Work, pues para un Great Work pues uno también puede escoger un mentor, y estoy muy agradecido con todo lo que hemos aprendido los tres haciendo este documental y con Carlos guiándonos. Y sí, parecía algo imposible y ahora es una realidad. Después del MPC, yo empecé a trabajar como escritora y creadora de contenido. También publiqué mi novela y la empecé a vender tanto por medio de Amazon, Kindle y físico. La distribuí por Sophos también la tiene. Y así como que empecé como a darle publicidad a mi escritura. Y entonces me di cuenta que podía hacer un montón de cosas solo desde mi compu. Después la pandemia vino y todo era por Zoom, y entonces, pero la verdad es de que mis proyectos siguieron igual. Y a base de eso me di cuenta de que no necesariamente tenía que estar en Guatemala para poder trabajar. Yo podía trabajar desde mi compu todo bien, y entonces durante la pandemia empecé a planear gran viaje. Decidí que quería vivir como nómada digital. Nómada digital es de que literal te moves en diferentes países, vivís donde querrás y trabajas en línea desde tu compu. Ahorita estoy en Alemania y todo, y no tuve ningún problema con mi trabajo, entonces ahí así sigo escribiendo y viajando. Después de trabajar un año en La Marroquín, en el Departamento de Desarrollo, tratando con donantes, que igual para mí todo el tema de donantes estaba relacionado con el tema de museos y era algo que me emocionaba bastante aprender. Decidí que quería hacer una maestría relacionada con sostenibilidad, y sabía que otro de los retos que era uno de mis sueños, era irme a vivir fuera del país y poder traer como que todo ese conocimiento a Guate. Entonces apliqué a mi maestría, es una maestría en medio ambiente y sostenibilidad. Estoy viviendo actualmente en Australia y ha sido otro bootcamp, la verdad. Pero me he sentido como muy preparada en muchos sentidos. El MPC siempre te quedan cosas, siempre te queda la flexibilidad, siempre te queda el buscar ayuda, el buscar mentores, el ser curioso, el estar abierto a aprender. Ahorita estoy con el interés y lo he estado haciendo en este último año, es moda sostenible, ¿verdad? O sea, sustainable fashion. Es en lo que estoy haciendo toda la concentración de mis proyectos, de mis investigaciones. Y, o sea, nada de esto hubiera pasado si no hubiera sido por el MPC, por todo lo que ya te he venido contando de
el arte, la sostenibilidad y después los museos, y ahorita pues creo que lo de los museos sigue siendo algo a largo plazo, definitivamente, y pues ya estoy en otra aventura, digamos, pero igual se siente como si tuviera el NPC siempre como esas herramientas y esas cosas a las que regresas siempre. Entonces, eso es lo que vino después del NPC. Siento que uno siempre debería tener un proyecto de vida y ver el trabajo como parte de ese proyecto de vida. Entonces, pensar en qué quiero hacer después y qué quiero aprender o qué es lo que quisiera aportar al mundo, al universo. No solo es de en dónde voy a trabajar y qué voy a hacer, sino qué más y por qué lo quiero hacer. Tampoco sentí una gran transición entre cuando era una estudiante y cuando ya no era. Como que siempre me vi como una estudiante. Creo que a veces no me miro como una estudiante ahora y eso está mal. Me va mejor cuando sí. Cuando pienso qué quiero aprender o qué quiero hacer después. El estudiante del NPC se distingue realmente y mucho. Y ver lo que crecieron, tanto personal como profesional, y el nivel de proyectos que cada uno enseña y demuestra, es bien gratificante. Y sí se nota ese cambio. Se necesita como que un ingrediente secreto, que es que estas personas tienen que ser curiosas, ¿verdad? Que tienen que tener muchísimas preguntas y les interese saber la respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Porque si hay curiosidad, está este interés por aprender, ¿verdad? Que creo que es muy importante si te vas a meter a hacer tu propio pensum. Yo estoy enfrente de la cámara ahora, algo que para mí no es normal. Siempre estoy detrás de cámara. Pero el poder estar frente a la cámara y que dos NPCers estén detrás de cada una de las cámaras, viéndolos a ellos que están poniendo atención, ¿verdad? Todo lo que está pasando y ahorita riéndose con lo que estoy diciendo. Realmente que eso es lo más alegre de este proyecto. Fue no solo poner en práctica todo lo que aprendí de muchísimos mentores desde el primer semestre de fellowship, sino que haber pasado este tiempo de planeación con Diego y Tefi realmente fue algo especial, y que va a quedar siempre en este documental, el trabajo que es de los tres. Creo que cuando uno quiere hacer cosas locas, es muy bueno encontrar gente loca que esté dispuestos a compartir esa locura. Y Tefi y Diego lo hicieron, entonces estoy sumamente agradecido con ellos dos. Y sí, esto ha sido como que el proceso de NPC. Yo de entrada no considero que la educación tradicional esté mal. Funciona muy bien para algunas personas. Pero aquellas personas que quieren ser creativas, dirigir el curso de su propio aprendizaje, este es el programa. Porque tienes flexibilidad, tienes libertad, que toda ella se basa en la responsabilidad de cada quien. De estudiante a mí me hubiera gustado proponerme mis propias lecturas, porque en vez de leer los 6 libros requeridos para una clase, hubiera leído 12 o 18, como de hecho terminé haciendo. Y eso, poder explorar, ponerse un programa a uno mismo y explorar los confines o los límites de tu propia capacidad en conjunto con otras personas, guiados por un mentor que está a tu servicio, es algo que realmente no es pensado dentro de la educación tradicional, sino que es una educación innovadora que se adapta a las necesidades de la juventud actual, que está buscando hacer su propio camino en muchos ámbitos de la vida, no solo en la academia. Uno entra como un bebé sin conocer mucho o sabiendo pocas cosas del programa. Yo creo que es mentira el que entra conociendo a la perfección o esperando 100% esto es lo que me voy a encontrar en el NPC. Creo que es mentira si alguien dice eso. Por más que Michelle
¿verdad? Nos diga y nos explique 1000 veces antes de entrar qué es. Hasta que uno entra, uno se da cuenta de qué es el NPC. Y espero que este documental ayude un poco a contar esa historia, que uno sepa qué es esa gran aventura. I am a dancer. I am still learning. I am a writer. I'm a thinker. I am a sustainability enthusiast. I am a marine hydraulic technician. I am a storyteller. I am NPC. 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 And I am NPC. Último que me quedaría por decir, pues es la verdad, gracias. Gracias a todos por haber visto esto. Y espero que se haya podido entender un poco mejor qué es el NPC y por haberme acompañado en este journey.